Muy buenas a todos y a todos. Quitamos un nuevo directo aquí en Alderiques, como vos anunciemos. Decíamos pues, que íbamos a entrar a las 6 de la tarde, pero hebo de ellos pilancos para poder hacerlo a esa hora que vos decíamos, un nuevo directo en este caso, como vos anunciamos en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de teatro escolar y para ello vamos a ir pues a Morea, al Cine Carmen, que y en el concello de ayer, porque vamos a hablar, como vos decíamos, de teatro escolar. Sabéis que nos presta aquí en Alderiques y estamos también en directo en la nuestra página web, alderiques.com, a más de estar en el Twitch. Vamos allí porque vamos a hablar de teatro escolar y concretamente con un grupo de teatro escolar que lleva unos cuantos años haciendo un gran labor, y en este caso va a representar dentro de un poquillín más de una hora la su obra, que ya torna al pasado, que algamó una montonera de premios y ya los tenemos por ahí. Vamos a saludarlos. ¿Qué tal? Mira, ahí tenemos ahí a los protagonistas. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos. Ahí tenemos a esos escolines y escolinos que, como vos digo, pertenecen al Colegio Público de Felechosa y que dentro, bueno, a las 8 de la noche van a representar lo que es esa obra de teatro escolar Torna al Pasado, y vamos a pedir a la directora del Colegio Público de Felechosa, a Laura Prieto, que torne la cámara para hablar con ella un poquillín. Ya sabéis que falemos con ella en dellas ocasiones porque lleva haciendo un labor desde fai unos años, Laura Prieto, y vamos a hablar un poquillín de la obra de Güey, y como veis estamos moviéndonos a través del teatro. Laura, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, como decíamos, ya tuviste con nos de ellos años, y una vegada más este año falamos contigo. En este caso estamos en directo en Twitch, vamos dando pasos para adelante y es la primera vegada que estamos en directo, y encontrámonos, como decíamos, en el concello de ayer, en Morea, en el Cine Carmen, porque dentro de menos, bueno, una hora y pico, va a ir a representar la obra de este año que tiene el nombre de Torna al Pasado, ¿no? A las 8 de la tarde entamamos, A las 8 de la abrimos tarde el telón. abrís el telón. Cuéntanos un poquillín este año cómo fueron las cosas. Bueno, pues este año sí que fueron un poco más difíciles que otros cursos, porque bueno, ya sabes, la situación sociosanitaria pues limitaba un poco el funcionamiento normal del cole en general. Y pues bueno, después pueden contarte ellos lo poco que presta ensayar con mascarito Claro. y con distancia de seguridad, pero bueno, conseguimos sacarlo adelante y pudimos presentar la obra al certamen de teatro escolar y bueno, y algamar muy buena posición y poder hacer la xira, que eso ya casi lo que más nos presta a todos, el andar por ahí de faranduleo en los teatros de la zona. Mira, estamos viendo aquí abajo unos rótulos que estamos en directo, solo eso es importante, que estamos en directo en el Twitch de Alderiques, que somos una plataforma de contenidos audiovisuales asturiano, de que tú, Laura, ya nos conoces per bien porque tuviste ya de ellas ocasiones, y que estamos hablando de teatro escolar. Estamos hablando eso, que hay un certamen todos los años, llévense 8 ediciones de teatro escolar que organiza la Consellería de Educación, de Teatro Escolar en Asturiano y Neonaviego. Eso es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? 8 ya, sí. Este y el octavo certamen, el de este curso, sí. Claro, El y anterior sí. certamen quedó un poco empañadín por culpa de la pandemia, que fue cuando nos agarró el confinamiento gordo, y también ganáramos la primera posición en el concurso, pero no pudimos hacer lo que más nos presta, que es el de ir a representarlo por los teatros. Entonces, nada, quedó un poco inédita la obra. Claro, sí, por eso el año pasado falemos otros años que hicimos de algún reportaje, inclusive que comentamos a la gente que entren a nuestra web, que ahora estamos en directo en la web, y que entren a nuestra web y que eche una huelladina al reportaje tan guapo. No sé si te acuerdes que fuimos por allí, por el colegio, fai unos Sí. años,
y eso. Pero lo que nos llama la atención eso, que este labor que estáis haciendo desde el Colegio Público de Lechosa, que como digo lleváis unos cuantos años, tiene mucho mérito abondo, porque bueno, este año otra vegada algamáis una montonera de premios. ¿Puedes decirnos los premios que algamasteis con esta obra que vais a representar a las 8 de la noche en la Torna al Pasado? Pues algamemos el primer premio a la mejor obra, el premio a la mejor actriz, para Catalina, la niña que fai de Telvina. ¿Qué más? El premio a la mejor escenografía, el premio a la mejor dirección y el premio al mejor texto. ¿Y cómo que, porque estaba yo aquí en las notas que enviasteis a la prensa, que en estas 8 ediciones que lleva organizando la Consellería, el Colegio Público de Felechosa lleva 25 premios, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis? Pues no sé. ¿Cuál es el secreto? No sé, el secreto supongo que lle ponéis pasión y trabajar duro, estos nenos trabajen. Y también a mí personalmente préstame en forma el teatro, y yo creo que cuando te gusta algo mucho y sientes pasión por ello y es capaz de transmitirlo a otras personas. Entonces, bueno, no sé si algún de ellos se dedicará profesionalmente algún día o de forma amateur, da igual, a hacer teatro, pero por lo menos este año yo parece que lo están disfrutando mucho. Y bueno, también considero que el teatro tiene una montonera de beneficios de cara a lo que lleva la expresión, el ponerse con 11, bueno, los más pequeños tienen 9, los de este año, con 9 años, 11 y 12, delante de una montonera de xente, a actuar, a meterse en la pelle de otra persona que no son ellos mismos, y es pero importante para la expresión oral, para el control de los nervios, para el desenvolvimiento de la vida en general. Entonces, bueno, y luego aparte, pues la parte artística que también, pues, desarrolles con el proyecto del teatro. Claro, no sé, y luego también a nivel de compañerismo, yo siempre os cuento que cuando vamos de xira al grupo faise todavía más piña, claro, porque ayudámonos unos a otros, aprenden ellos solos a ayudarse en estables, o sea, están en el escenario, a lo mejor queda uno un poco trastabillado, los compañeros salen a la ayuda, quiero decir, arrópense entre ellos, y eso fai unión. Claro. Entonces, bueno. Y eso y aparte que, bueno, agora está falándose de currículos educativos, el que é importante la expresión corporal, la expresión oral, ¿no? Que muchas veces insístese mucho en el tema pedagógico de que deprendan cosas, y a lo mejor es bueno expresarse o saber también expresar al público. Y decísme que lo que más vos presta y esta xira, ¿no? Que estaba viendo yo las fechas per aquí, que ainda queden unas fechas para que la gente pueda... Tuvisteis en Mieres, ¿no? Tuvisteis en algún... Tuvimos en Mieres el viernes 13, en la quinta gala de teatro escolar, que representemos, fue el día que la estrenamos para el público, y también estaba el colegio de Río Turbio, que también suelen preséntense todos los años y suelen quedar también muy bien. Sí. Después tuvimos el viernes pasado, 20 de mayo, en la Xunta de Iniciativas de Caborana, y ayer representemos aquí en el Cine Carmen de Morea para todas las escuelas del concello de ayer. Y después quedamos la de Güell y la del lunes 13 en la residencia del Montepío, que es ahí un poco más especial porque enlazamos con el otro proyecto intergeneracional que tenemos en la escuela, con los residentes de allí, y hay un par de residentes que van a hacer un mini cameo en la obra. Entonces, bueno, y un poco más especial por eso, porque tenemos ahí esa novedad. Vale, entonces, repítenos las fechas, porque como estamos en directo, para la gente, para que tome notas, entonces, Pues nada, Güell a las 8, Cine Carmen de Morea, y lunes 13 de xunu a las 12 de la mañana en la residencia del Montepío, en el salón de actos. Vale. O sea, que a la gente que queda 1 hora y pico, que todavía puede averarse ahí al Cine Carmen. Pero es la pena, que lo sabe muy bien y ríes un cachín. Sí, además ya tuvimos de ellos comentarios que la gente prestoy por la vida, y bueno, lo que pasa es que con tantas representaciones ya tendrán un estables descomunales, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que desde la primera vez que se fai, que se fai en serio, que es el día que grabamos el vídeo para mandar al concurso, grabámoslo en clase, que bueno, ponemos el escenario y todo en clase, pero bueno, no es lo mismo que en un teatro. Desde ese día hasta la última función hay una evolución brutal, porque ellos mismos crecen y van
van, no sé, evolucionando a pasos enormes. Sí, sí. Entonces, como digo, estamos, son las 7 menos 10, a las 8 en Tamais ahí, estamos en directo en Morea, en el Concello de ayer, falando con Laura Preto, que es directora del Colegio Público de Felechosa. Los que sois acérrimos de Alderiques, seguidores de Alderiques, ya la conocéis porque todos los años salgamen premios y préstanos mucho, casi y una tradición, Laura, para hacer esta entrevista o reportaje, porque préstanos mucho nos por ser quien somos y llevamos muchos años también el labor que facéis con este teatro escolar asturiano, y también préstanos mucho eso, el contactar y la función pedagógica que fai esta historia. Pero hoy queremos centrarnos porque quedamos una hora, un poquillín más de una hora para representar, primero para dar promoción, que la gente que esté viendo esto en directo, esto Twitch, lo que pasa es que sabrán lo más les guajes y los guajes el tema del Twitch, que no los personas mayores, ¿no? Lo de los directos y estas cosas, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que bueno, no tenía ni idea de cómo furulaba esto, pero ellos sabían, era sorpresa, no sabían que iban a salir ahora en directo, y preguntamos, ¿sabéis lo que es el Twitch? Todos dijeron, sí. Me va, claro, sí, sabenlo perfectamente. Pues que ellos saben lo que están en directo en Twitch, en el canal de Alderiques, sí. O sea que estamos ahí, como decía mucha gente que sorprende lo de Alderiques, dice, estamos a lo más a lo último, ¿no? Que hielo de... última, sí. A la última de lo que sea. Y prestábamos eso, como queda una hora para representar, y vamos a ver después imágenes, porque la obra está disponible en las redes sociales o en YouTube y todo eso, vamos a utilizarlo como recurso, pero mejor verlo en directo, acercaros al Cine Carmen en Morea, en el Concello de ayer. Pero que vamos a centrarnos na obra de este año. Que podemos falar de torno al pasado? Que é lo que nos puedes contar y que después nos cúntenos ellos un poquillín. Bueno, pues Torna al pasado y sitúanos en un futuro distópico en el 2222, después de un cataclismo, ¿no? Después de que la Tierra petara definitivamente debido a nuestra mala gestión para el planeta, pues resulta que hubo un cataclismo que camudó todos los ecosistemas terrestres, y resulta que ahora en Asturias, que ya la tierra del orvallo y del frío, pues hay un calor que parece el Caribe esto. Y fuentes de invierno, que ya la estación que tenemos nosotros al lado de la escuela, pues deja de ser una estación de esquí para convertirse en un resorte vacacional con todo lujo, porque como si fuera eso el Caribe. Y entonces los obreros intentando instalar por fin la instalación eléctrica de fuentes, y topen algo muy raro, que es un búnker, o lo que ellos creen que es un búnker con 2 momies y todos los efectos personales para el viaje más allá. Lo que pasa que estos momies van a dar un poco de xuego, porque parecen momies, pero bueno, no lo son en realidad. No lo son. Bueno, todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.